Le habían dicho que esperara crueldad. Una joven enfermera japonesa, de apenas 20 años, se sentaba en un banco de madera dentro de un puesto médico improvisado, con el uniforme rasgado y la manga ensangrentada. El aire olía a desinfectante y lona húmeda. Frente a ella, un médico estadounidense se inclinaba con cuidado sobre su brazo, envolviéndolo con una venda blanca y limpia con una atención deliberada. Sus manos eran firmes, su voz tranquila, como si atendiera a su propia hermana. Ella no entendía las palabras que pronunciaba, pero comprendía el tono. No era odio, no era triunfo, sino algo que jamás había esperado, ternura. A su alrededor, otras mujeres comían tazones humeantes de estofado, más de lo que habían probado en días. Algunas recibían uniformes nuevos, lavados y doblados, mientras a otras les limpiaban las heridas. No era el paraíso, no todavía. Era confusión. Durante años les habían enseñado que ser capturadas era peor que morir. El bushido, el antiguo código del guerrero, había pasado de los samuráis a las venas de soldados y auxiliares por igual. Rendirse era deshonrar a la familia, a los ancestros, al emperador. La vergüenza debía ser insoportable. Ella misma había susurrado el juramento durante el entrenamiento: mejor morir que ser tomada prisionera. Todas las mujeres allí habían hecho lo mismo. Creían que la rendición traería humillación, hambre o torturas tan crueles que la muerte sería un alivio. Eso les habían prometido sus comandantes. Eso esperaba su gente. Y, sin embargo, ahora, en esa tienda con olor a café y pan, el mito comenzaba a derrumbarse. El choque entre la expectativa y la realidad resultaba insoportable. Cuando los estadounidenses se acercaron por primera vez, ella se preparó para el golpe de una culata, para las risas burlonas, para las miradas lascivas de los vencedores. En cambio, uno le ofreció un cigarrillo. Otro le tendió una cantimplora con agua. Cuando el médico tocó su brazo para examinar la herida, ella se estremeció como si la hubieran golpeado, pero él solo frunció el ceño, asintió y continuó con su labor. Se descubrió observando la venda, tan limpia sobre su piel amoratada, preguntándose si sería algún tipo de engaño. La guerra que había dejado atrás no tenía espacio para esos momentos. En el frente del Pacífico había visto soldados abandonados por sus propias unidades, dejados a desangrarse porque ya no podían marchar. Había visto raciones reducidas a migajas de arroz, a veces mezcladas con corteza o aserrín. Había visto a oficiales abofetear a subordinados por desfallecer bajo el agotamiento. Eso, les decían, era disciplina. Eso era honor. El sufrimiento era la moneda de la lealtad. La compasión era debilidad. Ese era el mundo que conocía hasta entonces. Los hechos cuentan parte de la historia. Entre 35,000 y 50,000 soldados japoneses, y también un número significativo de mujeres, fueron hechos prisioneros antes del final de la guerra en agosto de 1945. A todos les habían repetido la misma historia, que el enemigo les arrebataría la dignidad, que los sometería a torturas tan viles que el suicidio sería preferible. Pero lo que encontraron fue, muchas veces, lo opuesto. Los campos estadounidenses, regidos por la Convención de Ginebra, no se construyeron sobre la crueldad, sino sobre la norma, la idea de que un prisionero vivo y en buen estado valía más que uno destruido. Para los estadounidenses, un cautivo sano era fuente de información, de propaganda, de superioridad moral. Para los japoneses, la mera existencia de ese trato era inconcebible. Pero los números y los tratados no podían describir lo que sentía una enfermera de 20 años al recibir sopa en lugar de desprecio. No había probado carne en semanas. El caldo era espeso, aceitoso en los labios, con verduras cuyos nombres había olvidado. Al tragar, su cuerpo tembló, no solo de hambre, sino de incredulidad. A su lado, otra mujer, mayor, se limpió la boca y rompió en llanto. Llorar por un guiso podía parecer absurdo, incluso ridículo. Pero en ese instante la comida no era solo comida. Era la prueba de que el enemigo las veía como humanas. La ironía era brutal. Mientras la propaganda japonesa aseguraba que el cautiverio americano significaba degradación, allí estaban guardias que aprendían sus nombres, médicos que curaban sus heridas, cocineros que repartían pan como si alimentaran a camaradas. Al mismo tiempo, los prisioneros aliados en campos japoneses sufrían raciones de hambre, jaulas de bambú y trabajos forzados hasta la muerte. 1 de cada 3 no sobreviviría. La comparación resultaba grotesca.
Un bando construía la supervivencia en su política de prisioneros, el otro, la muerte. Aún así, la desconfianza no desapareció de inmediato. Algunas mujeres rechazaron la comida convencidas de que estaba envenenada. Otras escondieron el chocolate que les dieron, seguras de que era una trampa. La enfermera dudó cuando el médico le ofreció una taza de café, el vapor elevándose como incienso. Nunca lo había probado. Al beber por fin, la amargura sorprendió a su lengua y tosió, provocando la risa suave del médico, que negó con la cabeza como divertido por su inocencia. Ese pequeño sonido humano, la risa de un enemigo, atravesó sus defensas más hondo que una bala. El choque no era solo físico, sino cultural. Estas mujeres habían sido criadas en un sistema que les arrebataba la individualidad. Eran auxiliares, engranajes de la gran máquina de guerra. Su comodidad no importaba. Su sufrimiento era la prueba de su devoción. Y, sin embargo, allí, en manos de quienes se suponía eran sus enemigos, eran tratadas como personas. Una cama significaba que un cuerpo valía. Una manta significaba que la calidez no era debilidad. Una venda significaba que la sanación merecía esfuerzo. Estas cosas simples, tan ordinarias para los estadounidenses, se volvían revelaciones para las mujeres que las recibían. Era un mundo al revés. Soldados que estaban preparados para morir se descubrían alimentados. Enfermeras que temían la humillación eran respetadas. Incluso el silencio del campo por la noche resultaba desconcertante. No había gritos de órdenes ni castigos rituales, solo el murmullo lejano de los guardias conversando y las notas suaves de una armónica flotando en los barracones. Algunas mujeres permanecían despiertas, mirando el techo, preguntándose si no habrían entrado en un sueño extraño. Había miedo, sí, pero también surgían las primeras chispas de algo mucho más peligroso, la curiosidad. Si los estadounidenses no eran monstruos, ¿qué más había sido mentira? Si la captura no era deshonor, ¿qué era entonces el honor? Estas preguntas empezaban a circular en silencio, susurradas en la oscuridad, anotadas en cartas a casa cuando se les permitía. Para la enfermera, el momento llegó cuando le entregaron no solo comida ni vendas, sino un lápiz y una hoja de papel. Le dijeron que podía escribir a su familia. Se quedó mirando la página durante mucho tiempo. Le habían asegurado que eso era imposible, que el enemigo jamás permitiría que sus palabras viajaran libres. Y sin embargo, allí estaba, el papel en blanco esperándola. Escribió: «Madre, estoy viva. Me alimentan. Me tratan con amabilidad. Ya no entiendo esta guerra». Esa carta, como tantas otras, sería interceptada por la inteligencia japonesa. Su contenido incomodaría a quienes la leyeran. ¿Cómo podía existir un paraíso dentro de una prisión? ¿Cómo podía florecer la dignidad tras el alambre de púas? Ella aún no lo sabía, pero aquello era solo el principio. La venda en su brazo no era solo un trozo de tela. Era el hilo que comenzaba a deshacer todo un sistema de creencias, que la dejaría a ella y a su nación enfrentando preguntas mucho más dolorosas que cualquier herida. La primera mañana en el campo fue como entrar a otro universo. Las mujeres despertaron no con gritos de órdenes ni el estrépito de botas, sino con el tenue aroma de tocino flotando en los barracones. El aire era fresco, la luz suave entre las rendijas de las paredes de madera, y por un momento permanecieron inmóviles, medio convencidas de que era un truco de los sentidos. Luego llegó el llamado al desayuno, no ladrado con ira, sino dicho con rutina serena. Avanzaron titubeantes en la fila, como esperando en cualquier momento que la ilusión se desmoronara. En cambio, les entregaron bandejas con huevos, pan y tazas humeantes de café. Algunas mujeres se quedaron paralizadas, incrédulas. Una susurró que debía ser una prueba. Pero al ver a los guardias estadounidenses sentarse con sus propios platos y comer la misma comida sin dudar, la sospecha comenzó a desvanecerse. La joven enfermera levantó el tenedor con dedos temblorosos. Había conocido un hambre tan aguda que roía sus huesos. Ahora, con el primer bocado, su cuerpo despertó de golpe. La riqueza de la yema en su lengua, la suavidad del pan contra sus dientes. Esas sensaciones eran casi violentas en su novedad. Las lágrimas le ardieron en los ojos. A su alrededor, otras devoraban la comida con desesperación silenciosa, luchando entre la dignidad y el hambre. Una mujer rió de pronto, con un sonido rozando la histeria, y se tapó la boca avergonzada. Pero ningún guardia gritó.
No hubo castigo. Solo miradas curiosas, como si incluso la risa fuese permitida allí. Las camas mismas eran revelaciones. Marcos de madera, colchones delgados, mantas reales. Tras meses de dormir en suelos de tierra o esteras de bambú, recostarse en algo blando parecía indecente, como si la comodidad en sí fuera traición. La enfermera se sentó en el borde de su cama, aferrando la manta como si pudiera desaparecer. Por primera vez desde que dejó su hogar, tenía un objeto que era solo suyo. Esa manta se convirtió en símbolo no solo de calor, sino de valor. El campo no era lujoso de ningún modo. El alambre de púas aún se enroscaba en los bordes. Los guardias aún vigilaban con rifles. Pero el ambiente latía con una extraña contradicción, cautiverio teñido de bondad. Por las tardes, a las mujeres se les ofrecían tareas, voluntarias, no forzadas. Algunas eligieron ayudar en las cocinas, aprendiendo cómo los estadounidenses horneaban pan con levadura en lugar de harina de arroz. Otras barrieron el suelo o cuidaron de jardines. Un día, a la enfermera le entregaron un pequeño paquete de semillas. Al preguntar por qué, el guardia señaló un pedazo de tierra y dijo algo que ella no entendió, pero cuyo significado era claro: hazlo crecer. Para una mujer entrenada en curar heridas y administrar morfina, la idea de dar vida desde la tierra era extraña. Y, sin embargo, sus dedos temblaban, no de miedo, sino de una emoción desconocida. Las cartas fueron otra sorpresa. Les dijeron que podían escribir a casa. El escepticismo fue inmediato. Seguramente esas cartas jamás llegarían a Japón. Pero cuando les dieron papel y lápices, las mujeres se sentaron en silencio, mirando la hoja en blanco. Poco a poco, las palabras comenzaron a derramarse sobre el papel. Una escribió sobre las comidas, otra sobre la calidez de su cama, otra más sobre los vendajes cambiados por los médicos estadounidenses. Sus voces, antes silenciadas por el peso del busid, ahora encontraban expresión en la tinta. Aquellas cartas pasarían más tarde por censores, terminando en manos de las autoridades japonesas, quienes se encontraron leyendo testimonios que contradecían directamente su propia propaganda. Por las noches, había tiempo para la recreación. Los guardias les proporcionaban libros, algunos en inglés, otros traducidos al japonés sencillo. También había instrumentos musicales, armónicas e incluso un piano en uno de los campos. Una noche, la enfermera se sentó afuera mientras una compañera prisionera tocaba una melodía vacilante, las notas flotando por el recinto. Cerró los ojos, escuchando no canciones de victoria ni marchas militares, sino algo tierno, casi infantil. Era música por el simple hecho de ser bella. En su mundo, la belleza siempre había sido sospechosa, una distracción del deber. Aquí, estaba permitida. La ironía se podía saborear. Mientras estas mujeres se acostumbraban a 3 comidas al día, sus familias en Japón sobrevivían con raciones tan escasas que los niños mordían corteza de árbol para calmar el hambre. Informes aliados estimaban que, en 1944, el japonés promedio consumía menos de 200 calorías diarias. Mientras tanto, en los campos estadounidenses, las prisioneras ganaban peso, sus mejillas se llenaban y sus cuerpos recuperaban fuerzas. La paradoja era cruel, la cautividad ofrecía más vida que la libertad. Al principio, muchas de las mujeres rechazaban esas comodidades, aferrándose a la idea de que aceptarlas era deshonor. Algunas comían con rigidez, negándose a mostrar gratitud. Otras guardaban comida en los bolsillos, convencidas de que la bondad terminaría de golpe. Pero con el tiempo, la supervivencia fue erosionando la ideología. Un estómago lleno de huevos tenía más poder de persuasión que un panfleto de consignas. La enfermera misma descubrió que, cada noche, al envolver la manta sobre sus hombros, la voz en su cabeza que susurraba vergüenza se hacía más tenue. En su lugar, surgía otro susurro: tal vez valgo esto. Sin embargo, la disonancia las carcomía. ¿Cómo podían los enemigos tratarlas mejor que sus propios oficiales? ¿Cómo podían extraños preocuparse por heridas que sus camaradas habían ignorado? Una mujer, golpeada una vez por su superior al desmayarse con fiebre, miraba ahora el brazo donde un médico estadounidense le había dado medicina. No dijo nada, pero en su silencio había una pregunta más fuerte que cualquier palabra. También había momentos de humor inesperado. La primera vez que les ofrecieron mantequilla de maní, reinó la confusión. Una mujer metió un dedo cauteloso en la pasta marrón, olfateó y luego probó.
Su expresión se torció como si hubiera sido traicionada, y la escupió provocando la risa de los guardias. Otra lo intentó, y otra más, hasta que finalmente la enfermera se encontró sonriendo, divertida por aquella dulzura pegajosa. En esa risa había una grieta en el muro del miedo. Los estadounidenses, lejos de ser torturadores, parecían casi compañeros de experimento en esa extraña cautividad. Aún así, bajo esa calidez latía una corriente más profunda. Cada acto de bondad desgastaba los cimientos de lo que esas mujeres creían sobre el honor y la guerra. Si rendirse no significaba deshonra, entonces ¿por qué habían estado muriendo? Si el enemigo podía ser gentil, ¿quién era realmente el bárbaro? Esas preguntas se quedaban en cada cuenco de sopa, en cada vendaje limpio, en cada nota de música flotando en la noche. La enfermera, antes convencida de que su vida pertenecía solo al emperador, ahora permanecía despierta en su estrecho colchón, trazando con la mirada los nudos del techo de madera. Pensaba en su madre, delgada y hambrienta en una casa sin combustible, en sus hermanos marchando con uniformes andrajosos. Pensaba en el estofado, en las risas, en las semillas esperando ser plantadas. Sentía como si estuviera al borde de dos mundos, uno en colapso y otro desconocido. Lo que más la inquietaba no era el confort en sí, sino la idea que traía consigo, que su vida individual, importaba. Esa revelación era más desestabilizadora que cualquier arma. Porque una vez que se prueba la dignidad, no se puede olvidar. Y a medida que pasaban las semanas, que las cartas cruzaban océanos, que los rumores de este extraño paraíso llegaban a oídos de quienes aún luchaban, las implicaciones se extendían mucho más allá de las cercas del campo. Los días en cautiverio comenzaron a tomar un ritmo, constante y casi desconcertante. Diana matutina, desayuno de huevos o gachas, y luego horas que se abrían con posibilidades que ninguna de las mujeres había esperado. El alambre de púas seguía allí, recortado contra el horizonte. Sin embargo, dentro de sus límites, algo más sutil se desarrollaba. No era solo supervivencia. Era la lenta y silenciosa revolución de la dignidad. Una tarde, la joven enfermera se encontró en un aula, con un trozo de tiza en la mano. En el pizarrón, un guardia voluntario que también hacía de maestro había escrito cuidadosamente letras en inglés. Ella dudó, el corazón acelerado, antes de trazar su propio y tembloroso intento de escribir la palabra home. El guardia asintió con aliento, un gesto simple que tenía un peso que ella no podía explicar. Nunca le habían pedido aprender por sí misma. La educación, en su mundo, había sido sobre el servicio, sobre afilarse como una herramienta. Aquí, el aprendizaje se ofrecía como si ella importara más allá de su utilidad. Esa pequeña palabra en la pizarra abrió una puerta que nunca había sabido que existía. Las cartas desde el campo se convirtieron en otro tipo de aula. Cuando escribió a su madre, al principio luchó, con palabras torpes, rígidas. ¿Qué podía confesar? ¿Que estaba bien alimentada mientras su familia pasaba hambre? ¿Qué médicos estadounidenses cuidaban sus heridas con más atención que sus propios oficiales? Se limitó a verdades simples. La comida estaba caliente, las camas limpias, los guardias extrañamente amables. No lo entendía, pero quería que su madre supiera que estaba viva. Semanas después, cuando llegaron rumores de que esas cartas eran interceptadas y leídas por oficiales japoneses, se preguntó qué pensarían esos hombres en Tokio al sostener sus palabras. ¿Reconocían las grietas que se extendían en la historia que ellos mismos habían tejido? La medicina se convirtió en otro campo de batalla de percepciones. Una mujer, aquejada por un dolor de muelas durante años, fue llevada al dentista del campo. La silla era de metal frío, la lámpara dura, pero cuando el estadounidense se inclinó y habló suavemente, comprendió de golpe que pretendía aliviar su dolor. Momentos después, el diente podrido desapareció y, por primera vez en años, sintió alivio. Tocó su mandíbula incrédula. Ningún oficial de su propio ejército le habría ahorrado tal sufrimiento. El acto no era solo médico. Era radical. El dolor, comprendió, no era inevitable. Podía responderse con compasión. Incluso la fe encontró espacio dentro del campo. Algunas mujeres levantaron un pequeño altar con piedras y restos de madera, colocándolo discretamente en una esquina. Esperaban que lo destruyeran. Sin embargo, cuando un guardia estadounidense lo vio, simplemente asintió y siguió de largo. Aquella permisividad fue desconcertante.
Practicar devoción sin ser vigiladas se sintió como respirar después de años bajo el agua. Otras asistían a reuniones informales donde un capellán cristiano ofrecía palabras de consuelo, no con imposición, sino con una gentileza tan poco presionante que las dejaba inquietas. La elección misma era algo extranjero. El imperio había exigido adoración. Los estadounidenses la permitían. La música también se filtraba en sus vidas como una alegría clandestina. En noches tranquilas, el sonido de una armónica se deslizaba sobre el campo, tocada por un guardia o a veces por una prisionera que había aprendido de él. Las notas eran torpes, pero transmitían calidez. La enfermera se sentaba en su litera, ojos cerrados, imaginando un mundo más allá de la guerra. La música siempre había sido sobre ceremonias o mandatos. Aquí existía por pura belleza, un recordatorio de que había más en la vida que órdenes gritadas por megáfonos. Con cada día, el contraste se profundizaba. Los prisioneros aliados en los campos japoneses eran llevados al límite en minas y selvas, sus cuerpos consumiéndose, sus espíritus quebrados. Los informes estimaban que 1 de cada 3 moriría antes de la liberación. Sin embargo, aquí, las mejillas de las mujeres japonesas se llenaban, sus fuerzas regresaban, sus risas volvían. La disonancia era insoportable. Les habían dicho que los estadounidenses eran demonios. Pero los demonios no entregaban costureros, libros ni mantas contra el frío. Cada acto de bondad era un golpe contra el muro del miedo, y ese muro comenzaba a resquebrajarse. La revolución no era ruidosa. Llegaba en miradas, en confesiones discretas, en la manera en que las mujeres empezaban a llevarse a sí mismas. La enfermera notó que ya no se encorvaba con vergüenza cuando pasaban los guardias. En cambio, los miraba cautelosamente a los ojos, reconociendo la humanidad a través de la división. Otra mujer, que antes escondía su comida, comenzó a comer abiertamente, sin temor a que se la arrebataran. Cambios pequeños, casi invisibles, pero que juntos formaban algo monumental. Aún así, la vergüenza persistía. Algunas mujeres susurraban de noche que jamás podrían enfrentar a sus familias, que la rendición era imperdonable sin importar cómo las trataran. Una incluso consideró terminar con su vida dentro del campo. Tan pesado era el peso del deshonor. Pero fue otra prisionera quien la detuvo, apretándole las manos con fuerza y susurrando, «Si el enemigo valora nuestras vidas, ¿por qué nosotras no?». Esa pregunta quedó suspendida en el aire, imposible de desechar. Era la semilla de una transformación, el valor descubierto a través de los ojos de supuestos enemigos. Los estadounidenses, quizás sin saberlo, usaban la bondad como un arma más potente que cualquier fusil. La información fluía más fácilmente de labios que no habían sido rotos por la tortura, ofrecida libremente por quienes sentían una deuda de gratitud. Pero algo más profundo estaba en marcha. Aquellas mujeres no solo cooperaban. Estaban despertando a la idea radical de que la dignidad no estaba ligada a la obediencia ni a la muerte. Era un derecho de nacimiento, algo que ningún emperador ni general podía borrar. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo del barracón, la enfermera sostenía en sus manos un par de gafas recién adaptadas para sus ojos. Se las colocó, y el mundo se volvió nítido. Las líneas se definieron, los bordes se hicieron claros, los rostros se volvieron visibles de un modo en que no lo habían sido en años. Contuvo las lágrimas. El médico estadounidense que se las había entregado dijo simplemente, «Nadie debería vivir en la penumbra». Ella entendió lo suficiente para captar el sentido. Visión, sí. Pero también claridad. Por primera vez, vio no solo el mundo, sino también a sí misma con más nitidez. Estas transformaciones no llegaron sin costo. Destrozaron lealtades, sacudieron cimientos. ¿Qué significaba servir a un imperio que te dejaba morir de hambre mientras tus enemigos te alimentaban? ¿Qué significaba honrar un código que exigía tu muerte cuando la vida misma ofrecía una misericordia tan inesperada? Cada mujer luchaba sola con estas preguntas, pero juntas formaban un coro silencioso de dudas. La enfermera solía volver a su manta por las noches, aferrándose a su borde, recordando el juramento que una vez había hecho. Era mejor morir que rendirse. Ahora yacía viva, cálida y bien alimentada, sin saber si había traicionado a su país o si su país la había traicionado a ella. Esa incertidumbre se convirtió en la verdadera herida, más profunda que cualquier metralla, más difícil de sanar. Y más allá del campo, comenzaron a difundirse rumores en los campos de batalla.
Rumores de prisioneros bien tratados, de mujeres escribiendo cartas, de dignidad preservada tras las cercas. Soldados que antes cargaban contra batallas sin esperanza ahora dudaban, aunque fuera solo un instante, preguntándose si caer prisioneros realmente sería el fin. Esa vacilación era peligrosa, no solo para los ejércitos del imperio, sino para su propia alma. La enfermera aún no comprendía el peso completo de lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que, cuando se miró en un espejo una noche, prestado de la enfermería, no vio a una prisionera mirándola de regreso. Vio a un ser humano, valioso, irreemplazable, vivo. Y una vez que esa idea echó raíces, ya no había vuelta atrás. Lo que no podía imaginar era cómo esta silenciosa revolución resonaría más allá de las cercas, transformando no solo su propia vida, sino el rumbo de toda una nación que aún se aferraba a sus mitos. La guerra terminó no con el estruendo de la artillería, sino con el silencio. Cuando llegó el anuncio, las mujeres en los campos no celebraron. Se quedaron atónitas, mirando al suelo, sin saber si creerlo. Japón se había rendido. El imperio que había exigido que murieran antes que rendirse había inclinado la cabeza. El alambre de púas seguía enmarcando su vista, pero su significado cambió. Ya no las marcaba como prisioneras de una guerra en curso, sino como testigos de su final. La repatriación comenzó lentamente. Se organizaron trenes, barcos y convoys para regresarlas a una patria que no habían visto en años. La joven enfermera abordó un buque rumbo a Yokohama, aferrando un pequeño atillo de pertenencias que los estadounidenses le permitieron conservar, una manta, unos lentes y la carta que había escrito a su madre. El mar se extendía interminable, gris y vasto, y se preguntaba qué le aguardaba. ¿La recibirían como sobreviviente o la rechazarían como traidora? ¿Se disolvería la bondad que había conocido en cautiverio en cuanto pusiera un pie en suelo japonés? El Japón al que regresó era irreconocible. Ciudades reducidas a escombros, familias muriendo de hambre, niños con ojos vacíos de tanta desnutrición. Su casa había desaparecido, y su madre estaba más delgada de lo que podía soportar ver. La comida era escasa, el combustible aún más. La gente hablaba en susurros de Hiroshima y Nagasaki, de tormentas de fuego y de rendición. Y sin embargo, en medio de esa devastación, la enfermera llevaba consigo recuerdos de abundancia, comidas calientes, sábanas limpias, doctores que se preocupaban. Hablar de esas cosas parecía peligroso, casi obsceno. Y aún así, no podía borrarlas. El contraste la carcomía. ¿Cómo podía haber encontrado más humanidad en el cautiverio que en la libertad? Otras mujeres compartían historias similares. Susurraban en rincones acerca de guardias estadounidenses que recordaban sus nombres, de noches llenas de música, de la primera vez que fueron tratadas como individuos y no como herramientas del Estado. Algunas admitieron que habían aprendido inglés. Otras confesaron haber leído libros americanos. Para algunas, esas experiencias se convirtieron en semillas de transformación. Se descubrieron cuestionando todo lo que les habían enseñado. El valor del sacrificio, el significado del honor, el papel de la mujer más allá del servicio al imperio. La revolución que había comenzado tras el alambre de púas no terminó con la liberación. La siguió hasta casa. No todas soportaron el peso. Algunas volvieron a familias que las miraban con sospecha, avergonzadas de que se hubieran rendido. Unas pocas nunca hablaron de su cautiverio, enterrando el recuerdo como si el silencio pudiera borrarlo. Pero otras llevaron sus testimonios al frágil Nuevo Japón, diciendo a sus vecinos que los estadounidenses no habían sido demonios, sino hombres, con defectos, pero también con compasión. Sus palabras incomodaban a quienes habían construido su identidad sobre el miedo al enemigo. Para las fuerzas de ocupación, esas voces se convirtieron en puentes inesperados, prueba de que la convivencia era posible. Los oficiales de inteligencia admitieron después que el trato humano a los prisioneros había rendido frutos mucho más allá de lo esperado. La cooperación fluía naturalmente de personas que se sentían respetadas. Los secretos militares se compartían, no por miedo, sino por un extraño sentido de deuda, incluso de gratitud. Algunos historiadores argumentaron que esa política pudo haber acortado la guerra en meses, salvando incontables vidas. Pero para las mujeres, el verdadero legado no fue estratégico. Fue personal. Habían vislumbrado un mundo donde la dignidad no se ganaba a través del sufrimiento, sino que se ofrecía de manera natural. Una tarde, meses después de su regreso, la enfermera se sentó con su madre entre las ruinas de su hogar.
Hervían hierbas para hacer una sopa, el caldo era aguado y amargo. Su madre le preguntó suavemente por el campo, evitando mirarla directamente a los ojos. La enfermera dudó, y luego habló de las comidas, de las camas, de las cartas. Le contó de los lentes que un médico estadounidense colocó sobre su nariz, del momento en que vio con claridad por primera vez en años. Su madre lloró en silencio, no de vergüenza, sino de alivio. Al menos, susurró, alguien recordó que era su mana. La ironía era insoportable. El imperio había prometido gloria y entregado hambre. El enemigo no había prometido nada y, sin embargo, había entregado bondad. Era como si el mundo entero se hubiera volteado al revés. Las mujeres que vivieron ese contraste nunca volvieron a ver la guerra de la misma forma. Algunas se convirtieron en defensoras de la paz, sus voces pequeñas pero insistentes en una sociedad que luchaba por reconstruirse. Otras guardaron sus recuerdos en silencio, dejándolos moldear la manera en que criaban a sus hijos, enseñándoles que la compasión podía ser más fuerte que la crueldad. Incluso décadas más tarde, cuando los historiadores entrevistaron a las antiguas prisioneras, sus palabras aún transmitían el mismo asombro. Me dieron chocolate y no creí que fuera real, recordó una. Pensé que debía ser una trampa, pero luego vi al guardia comer el mismo trozo. Ese momento me cambió. Si el enemigo podía compartir chocolate, ¿qué más podía compartir el mundo? Otra dijo, aprendí inglés en el campo. Aún lo hablo. A veces incluso sueño en él. Estos testimonios, frágiles pero poderosos, formaron un mosaico de experiencias que desafiaban las narrativas simples de la propaganda. La silenciosa revolución de la dignidad no derribó gobiernos, pero transformó vidas. Mostró que incluso en la guerra más oscura, la bondad podía fracturar la ideología más dura. La enfermera, que una vez creyó que su único valor estaba en servir al emperador, ahora sabía lo contrario. Había sido valorada por extraños. Había sido tratada como si su dolor importara, como si su hambre mereciera alivio, como si su visión mereciera claridad. Ese conocimiento era imborrable. No podía deshacerse. Quizá los estadounidenses no habían tenido la intención de provocar una transformación. Sus políticas eran pragmáticas, basadas en las obligaciones de la Convención de Ginebra y en cálculos estratégicos. Y, sin embargo, la consecuencia inesperada fue una revelación, que el trato humano podía ganar batallas que ninguna bomba jamás podría. El imperio había ordenado la muerte antes que la deshonra. Los estadounidenses habían demostrado que la vida preservada con dignidad podía ser aún más poderosa. La enfermera cargó esas verdades en silencio, pero colorearon todo. Cuando caminaba por calles en ruinas, cuando veía a los soldados de ocupación repartir raciones a los niños, cuando sostenía la mano de su madre por las noches, recordaba el campo no como una prisión, sino como un extraño y paradójico paraíso. No un paraíso de lujos, sino un paraíso de humanidad, de descubrir su propio valor en el lugar menos esperado. Y así, la historia de estas mujeres no termina en el alambre de púas. Permanece en el silencio de sus recuerdos, en los pequeños cambios que llevaron a sus familias, en los testimonios que dejaron atrás. Permanece en los objetos sencillos que llevaron a casa, los lentes, las cartas, las mantas, que se convirtieron en símbolos de una verdad más grande que la guerra. Porque al final, la mayor sorpresa no fue que los estadounidenses las hubieran tratado con bondad. Fue que la bondad misma pudiera sobrevivir en un mundo entregado a la destrucción, que la dignidad pudiera florecer en cautiverio, que incluso los enemigos pudieran recordarte tu propia humanidad. Y a medida que estos susurros de experiencia se extendían, primero por las familias, luego por los pueblos, y más tarde a través de los océanos, llevaban consigo una pregunta que inquietaba tanto a vencedores como a vencidos. Si el paraíso podía existir dentro de una prisión, ¿qué decía eso del mundo?